Muy buenos días, estimada profesora Doris Polanco, queridos hermanos seminaristas del Seminario Mayor San José de Panamá y del Seminario San Agustín. En este día me corresponde hablarles sobre el texto literario. ¿Qué es un texto literario? Cuando hablamos de un texto literario nos referimos a una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo u objetivo que se posee en el mensaje. Los textos literarios ofrecen al lector abordajes subjetivos, libres de contenido reflexivo, vivencial o contemplativo de la vida, sin ánimos más que suscitar ese conjunto de emociones y sensaciones en su ánimo. Para ello, estos textos artísticos emplean toda una gama de recursos expresivos, conocidos como tropos, figuras retóricas o figuras literarias, mediante las cuales pueden emplear el lenguaje de manera más potente, más conmovedora o incluso más rítmica. En la antigua Grecia, cuna literaria de Occidente, se hizo el primer análisis literario de la historia poética de Aristóteles y se detalló el lugar que ocupaban los géneros de entonces, dramática, épica y lírica. A través de ellos se formaba emocional y cívicamente a los ciudadanos griegos, transmitiéndoles valores políticos, religiosos y morales. Muchos de los textos de aquella época aún sobreviven entre nosotros, aunque en pequeños fragmentos, pero todavía existen. Características de un texto literario. Carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. Emplea el lenguaje de forma poco convencionales, atrevidas o vanguardistas. Relata eventos que no tuvieron lugar o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficcionales imposibles o novedosas. Expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. Posee una extensión determinada y un punto final concreto inamovible. No cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente. Tipos de textos literarios. Los textos literarios se clasifican conforme a 4 géneros llamados géneros literarios. El primero es la narrativa. Cuando hablamos de la narrativa, hablamos de cuentos breves, novelas, microcuentos, crónicas y otra forma de relatos, real o imaginario, fantástico o realista. En ellos se hace énfasis en los personajes, en la trama y sobre todo en la figura del narrador, que es quien cuenta la historia, generando al lector expectativas, tensión y emociones semejantes. La segunda es la poesía, la más libre y compleja de las artes literarias. No tiene prácticamente ningún formato específico que la defina, excepto la idea de describir un estado subjetivo del ser, sentimientos, perspectivas de vida, reflexiones o incluso cierto grado de narración, pero sin personajes definidos, narradores ni trama. Se trata de la creación de un lenguaje propio que antiguamente debía tener rimas y versos contabilizados por sílabas, pero esta prácticamente se considera hoy en día arcaica. Dramaturgia. La dramática está destinada a su presentación en el teatro, el cine o la televisión. Comprende personajes y escenarios en situaciones que están ocurriendo delante del espectador mismo, sin que estén mediatizadas por la figura de un narrador en absoluto. El ensayo. Este género consiste en el abordaje reflexivo y explicativo, expositivo y argumentativo de un tema cualquiera que interese al autor, mediante un ejercicio de exposición que busca ofrecer puntos de vista subjetivos y perspectivas novedosas en lugar de comprobar científicamente una hipótesis o demostrar alguna teoría. Textos literarios y textos no literarios. Texto literario. Un texto literario carece de utilidad, no se puede usar sino como lo que es, una lectura. Los textos literarios se distinguen de los no literarios en un aspecto fundamental, su utilidad. A pesar de que el arte sea importante y trascendente y valorado, carece realmente de toda utilidad práctica. Un texto literario no sirve para nada, no se le puede usar sino como lo que es, una lectura, algo en lo que se ocupa el tiempo para obtener una experiencia subjetiva. Texto no literario.
Los textos no literarios, en cambio, son todos aquellos que están operando en el mundo con un sentido claro y evidente de su utilidad. Las instrucciones para usar una lavadora, los mensajes telefónicos anotados en una libreta, una valla publicitaria, etc., son muchos ejemplos de los que podemos dar de este tipo de texto no literario. Muchas gracias a todos por su atención y espero que esta información que les he brindado sea de mucha ayuda para nuestra vida cotidiana. Dios les bendiga.